La Constitución española establece como la primera de las materias sobre la que todas las comunidades autónomas pueden asumir competencias, la correspondiente a la organización de sus instituciones de autogobierno. Se hace evidente, por tanto, que se trata como primera necesidad para hacer realidad el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones, que se doten a sí mismas de una estructura organizativa que haga posible la asunción de competencias y la autogestión de las mismas. A pesar de que el artículo 152.1 de la Constitución preveía solo para las comunidades autónomas que accediesen a la autonomía por la vía rápida una estructura organizativa bien definida, integrada por una Asamblea Legislativa, un Consejo de Gobierno, un presidente y un Tribunal de Justicia ubicado en la comunidad autónoma, todas las comunidades autónomas han optado, gracias principalmente a los acuerdos autonómicos del año 1981 y 1992 y las subsiguientes reformas estatutarias, a una estructura institucional similar. Empecemos por la primera de las instituciones que menciona la Constitución en su artículo 152.1, la Asamblea Legislativa. Dice este artículo de la Constitución que la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma sería elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegurase además la representación de las diversas zonas del territorio de la Comunidad Autónoma. Nada se dice, pues, acerca del carácter unicameral, por el que en la práctica han optado todas las comunidades autónomas. En lo que a la proporcionalidad se refiere, proporcionalidad del sistema electoral, se observa que se trata de la misma exigencia que el artículo 68.3 de la Constitución establece con arreglo al sistema de elección del Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son las funciones de la Asamblea Legislativa Autonómica? La Constitución nuevamente no contiene una regulación concreta de estas funciones. Sin embargo, también es aquí aplicable el principio de homogeneidad. Así, debemos pensar que las funciones propias de la Asamblea Legislativa Autonómica son las mismas que el artículo 66 de la Constitución prevé para las Cortes Generales Nacionales. Esto es, representar a los ciudadanos de la comunidad autónoma, ejercer la potestad legislativa, aprobar los presupuestos regionales y ejercer la función de control al gobierno regional, además de el resto de competencias que le puedan venir atribuidas por la Constitución y por las leyes. Así lo han entendido la totalidad de los estatutos, que junto a estas competencias han sumado otras como la designación de senadores representantes de la comunidad autónoma, la interposición de recursos de inconstitucionalidad o la aprobación de convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas. La segunda institución que debemos estudiar es aquella que representa el poder ejecutivo autonómico, esto es, los consejos de gobierno regionales. El artículo 152.1 de la Constitución menciona la necesidad de que se configure un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas. Se diseña, por tanto, el esquema del Poder Ejecutivo similar al previsto por la Constitución para el Gobierno central, es decir, un gobierno de canciller, en el que se produce una clara preponderancia del presidente con relación al resto de los miembros del Consejo de Gobierno. Sin embargo, a este respecto existen diferencias que deben ser señaladas entre el diseño constitucional del presidente del Gobierno estatal y el de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la necesidad de que los presidentes de estas últimas sean miembros de la Asamblea Legislativa Autonómica o que reúna en su figura, además de competencias ejecutivas, también funciones representativas del conjunto de la comunidad, algo que parece configurarlo como algo más que un jefe de gobierno. En última instancia, he de referirme a los tribunales superiores de justicia. También el artículo 151.2 de la Constitución dice que un Tribunal Superior de Justicia ha de culminar la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de conformidad a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Todos sabemos que el Poder Judicial en España es único y así lo determina el artículo 117.5 de la Constitución, que consagra el principio de unidad jurisdiccional. Vemos, por tanto, que el constituyente optó por
descentralizar tanto los poderes legislativo como ejecutivo, pero no así el judicial, cuya regulación quedaba estrictamente en manos estatales y cuenta además con un único órgano de gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial. A pesar de ello, la Constitución los constituyentes consideraron que ese poder judicial único debe adecuarse territorialmente a la configuración del Estado autonómico, de manera que todas las comunidades autónomas, con excepción de Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas, cuentan con un Tribunal Superior de Justicia, que no es un órgano de la comunidad autónoma, sino del único poder judicial estatal, situado en el territorio de la respectiva comunidad autónoma. Por último, unas pinceladas acerca de otros órganos de relevancia estatutaria. La potestad de autoorganización de las comunidades autónomas les otorga la facultad de crear otros órganos u otras instituciones distintos a los obligatoriamente previstos por la Constitución. Así, todos los estatutos de autonomía o las legislaciones autonómicas posteriores han sumado a las tradicionales instituciones otras como los consejos consultivos, los consejos económicos y sociales, los tribunales de cuentas o los consejos audiovisuales. Con la última reforma de los estatutos de autonomía, la última oleada de reforma de los mismos, se han creado además órganos de nuevo cuño de relevancia, como son los consejos de justicia autonómicos.